americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia, así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos. Estamos iniciando el mes de octubre 2019. Aquí estamos Andrea Bernal y Ruth del Salto junto a ustedes con la información internacional actualizada. Andrea, un buen día. Perú, en el centro de todo. En la mayor crisis, Ruth, buen día para todos, un gusto acompañarnos aquí en la mañana. En este momento uno podría decir, ¿qué está pasando en Perú? Hay dos presidentes, porque ayer pues la posesionaron a Mercedes Araoz, que es la vicepresidenta. Hay quienes dicen, no, las fuerzas militares en un comunicado a lo que íbamos ya a acceder, dijeron, apoyamos al señor Vizcarra como presidente constitucional. Entonces hay quienes dicen, no, el presidente Vizcarra sigue en funciones. ¿Hay Congreso en Perú o no hay Congreso en Perú? Esa es la otra pregunta, porque recordemos también en contexto, el señor Vizcarra disolvió el Congreso del día de ayer. Unos dicen, por ejemplo, que pues actuando como un dictador, me acuerdo de Fujimori en 1992, fue quien hizo lo mismo, disolvió el Congreso en ese año. Y pues hoy vemos cómo el Perú está en una crisis y en un limbo político, sin duda alguna. En un limbo político, y el resumen o el saldo de todo lo que ha sucedido en las últimas horas es que hay dos presidentes, como bien lo indicas, que si es constitucional, no es constitucional, eso se verá en las próximas horas. En la cronología de los hechos, Vizcarra sale y dice, no, a mí no me votaron esta moción de confianza, yo suspendo el Congreso en funciones, y el Congreso dice, yo le devuelvo el golpe a usted, señor mandatario, incapacitado moral durante 12 meses, y asume la vicepresidenta. La señora sube al podio, se juramenta como presidenta de los peruanos, y en el pasado mes de agosto, recordemos, esta vicepresidenta renunció como congresista del partido Peruanos por el Cambio, precisamente por las diferencias que ya se avecinaban, diferencias políticas con Martín Vizcarra, y juramentó su cargo pocos minutos después. Esta es la cosa que está sucediendo en Perú. Y vamos a escuchar inmediatamente cómo empezó Vizcarra a decir que disolvía el Congreso. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra, que ha anunciado una ilegal disolución del Congreso de la República, aún después de que se le otorgara la confianza solicitada por el expresidente del Consejo de Ministros. Y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con 3 artículos constitucionales. Y según el artículo 117, ha incurrido en causal por grave infracción constitucional. Está planteada ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. El editorial de hoy del diario El Comercio de Perú, perdimos todos, lo dice así Ruth. La disolución del Congreso es un hecho lamentable. Así, con la disolución del Parlamento se concretiza uno de los fantasmas que planeó en el ambiente político nacional desde el 2016, cuando el voto popular determinó que los poderes del Estado quedaran repartidos entre distintas fuerzas políticas.
El Perú lleva una serie de años ya en una crisis política, en una crisis política, porque Vizcarra no fue o no es un presidente electo por voto popular. No, él era canciller en aquel entonces cuando PPK lo destituyen a Pedro Pablo Kuczynski y le dicen tiene que retornar al país para que asuma las funciones de presidente encargado de Perú. Regresa Martín Vizcarra, asume. Y esto no termina, la crisis política no termina. Por eso decimos es un episodio más en lo que es esta novela política en el Perú. Lo cierto es que la calle se ha puesto caliente, miles de personas todo. Ya salieron ayer desde la tarde cuando empezó Vizcarra. Ahí vemos las imágenes de lo que fue. Horas de la tarde y horas de la noche en Lima salieron a las calles, a diferentes ciudades del país en realidad, para respaldar. Unos dicen al presidente Vizcarra y esta decisión de disolver el Congreso. Ahí en la capital los manifestantes se agolparon en las afueras del Parlamento, donde se dieron los hechos desde tempranas horas para exigir la salida de los congresistas. Ellos se negaban a abandonar el edificio en donde estaban y donde habían tomado juramento a la vicepresidenta. Y entonces vino la policía, trató de calmar los ánimos, pero hubo enfrentamientos, gases lacrimógenos y se repite la historia de todo lo que sucede en los países cuando los ánimos se caldean. Los agentes antidisturbios terminaron enfurecidos, enfrentados con los ciudadanos, y el legislativo, pues como sabemos, está dominado por la oposición a Vizcarra, oposición fujimorista además. Enfrenta el rechazo de casi el 90% de la población, eso según Claro, el cuestionamiento en todo caso, Ruth, es este que trae el diario El Comercio, porque dice, es lamentable ciertamente que este país, es decir, el Perú, vea llegar pronto el bicentenario de su independencia sin haber podido registrar nunca más de 3 décadas consecutivas de alternancia política, o alternancia democrática, perdón. Como comentamos hace unos meses en esta página, resulta desolador, y aquí es donde vamos al término del choque de trenes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que cada vez que un gobierno ha tenido al frente a un parlamento abrumadoramente opositor, pues el hilo constitucional se termina quebrando de un lado o del otro. Y mencionan desde Guillermo Billinghurst hasta Alberto Fujimori, que lo mencionamos hace unos instantes, pues desde abril de 1992, que lo hizo Fujimori, hoy nos vemos en la misma situación. Y lo mismo que sucede o que ha sucedido en otros países de América Latina. Vamos a escuchar inmediatamente lo que decían los diputados congresistas de Izquierda Perú cuando se daban estas manifestaciones en las calles. El Congreso ha forzado esta situación y en este momento lo que tienen que hacer es ver las calles, es ver quiénes estamos acá. Estamos acá diciendo que la ciudadanía no aguanta más eso y el Congreso que está ahí no puede darle la espalda al país así. Está clarísimo que le negaron la confianza al presidente de la República. El presidente del Consejo de Ministros fue muy claro en su presentación, pero más allá de los procedimientos, hay un pueblo en las calles que con esperanza, con alegría, con visión de futuro, le pide a esa clase política tradicional, le pide al Congreso de la República que se largue. Bueno, en las calles se complica la situación, esto siempre pasa, pues seguramente los detractores de Vizcarra, otros pidiendo pues que no se rompa el hilo democrático, otros, hay muchas visiones quienes dicen, no, es que el presidente está haciendo lo que constitucionalmente también tiene su poder, que es disolver el Congreso. Nos confirman si está Jaime Chincha, el periodista peruano, hasta ahora con nosotros. Producción, ¿lo tenemos al aire? Jaime Chincha nos acompaña a esta hora. Hola. Jaime, un gusto tenerte hasta ahora. Gracias por amanecer con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muy amable. Hola Andrea, hola Ruth, buenos días a todos. ¿Cómo está la situación a esta hora? Veíamos anoche un poco de complicaciones en las calles, pero ¿cómo amanece Perú? A ver, primero, no hay tanques en las calles, no hay un recorte de las libertades de la gente, el pueblo, la gente está haciendo su vida normalmente. Eso difiere mucho de lo que pasó el 5 de abril del 92. El lunes 6 de abril del 92 no habían libertades, se habían tomado los medios de comunicación, se había cerrado el Congreso de una manera inconstitucional, se había cerrado el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Eso no ha pasado esta vez. Sin embargo, la situación de excepción y la situación extrema a la que se ha llegado por este choque de trenes, este choque de poderes, pero que, aunque hay división entre los constitucionalistas, es lo que se señala en la Constitución. Si un poder ejecutivo, a un poder ejecutivo le es negada la confianza 2 veces,
el presidente está facultado a disolver constitucionalmente el Congreso de la República. Pero ahí viene una discusión muy menuda, pero necesaria de relatar. El presidente Vizcarra y el gobierno el fin de semana anunciaron que iban con todo, con una solicitud de confianza respecto al mecanismo de elección de los magistrados del TC. Y la verdad, Andrea Ruth, lo que hay que remarcar aquí que esta crisis es gatillada principalmente por la corrupción del caso Lavajato, la corrupción de Odebrecht, porque el miércoles, a más tardar el jueves, y no el viernes, se van a conocer los codinomes. ¿Qué son los codinomes? Son los nombres en clave, como es su nombre en portugués, de aquellos congresistas que recibieron dinero de Odebrecht. Entonces, la preocupación aparente de esta prisa para elegir un juez del Tribunal Constitucional, el máximo ente interpretativo de la Constitución, a las patadas, a los trancazos, queriendo que el señor del Solar no entre por la puerta del Congreso, poniéndole pestillo, poniéndole guardias, Jaime, sin duda ha dejado una situación que es la que vivimos, que es una situación de limbo. Jaime, vamos a pedirte que nos sigas acompañando aquí en la mañana de NTN 24. Vamos a saludar inmediatamente, nos acompaña a esta hora el presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea. Gracias por estar con nosotros, señor presidente del Congreso. Buenos días. Buen día. Colombia que nos escucha. Buen día allá en Perú, agitación política en todo sentido. Se habla de una lucha de poderes. ¿Qué es lo que realmente existe hoy por hoy, señor presidente del Congreso? Bueno, acá tenemos una contienda sobre legalidad. Yo creo que todo esto ha comenzado con una serie de proyectos de ley que el presidente enviaba al Congreso, en el cual pretendía que se hicieran los proyectos de acuerdo a la esencia que él enviaba. Entendemos que los conceptos de competencia que tiene el Ejecutivo en cualquier país del mundo es para la gestión de la economía, vale decir, para la gestión de lo que se tiene que hacer en el día a día, y ahí viene la confianza que pide el Ejecutivo al Congreso que se le otorgue. Es decir, el Congreso le otorga la confianza, el Ejecutivo puede gestionar la economía. En el caso de las atribuciones que tienen los congresos, son temas constitucionales. Es excluyente y es exclusivo de los congresos tomar esas decisiones. Entonces, los cambios que se querían hacer sobre adelanto de elecciones, así como nombramientos de jueces de la Suprema, son competencias exclusivas del Congreso de la República. Posiblemente en Colombia es igual. Entonces, cuando son procedimientos que se tienen que hacer en el Congreso, los ministros no están invitados porque es un procedimiento interno propio de las elecciones congresales. Ahí es que tuvimos el impasse con el primer ministro, una entrada realmente un poco complicada. Es como que el día de mañana 130 o 20 congresistas entren a golpes al Palacio de Justicia, al Palacio de Gobierno, cuando están dando una legislación respecto a temas laborales. Entonces yo creo que es un tema que estrictamente le compete al tema ejecutivo. Entonces acá en el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional, que estaba 8 meses vencido, en que en la gestión anterior se había votado el sistema y con 87 votos sobre 130 se había determinado un procedimiento y votado, vale decir, una ley de la República, nosotros nos tocaba concluir a pedido del presidente del Tribunal Constitucional la votación de estos tribunos. Presidente, buen día. Que obviamente una de las razones que no se cambiaban los tribunos es que una señora que era miembro del Tribunal Constitucional dice que era antifujimorismo. Yo no soy del Partido Fujimori, que más bien soy ministro del partido de gobierno, con el presidente Vizcarra. Me está escuchando, presidente, en todo caso, son así las cosas. Sí, en todo caso sé que usted Acá remitió. lo que estamos teniendo es un poder encima del otro. Había escuchado el análisis que ustedes hacen que es bastante bueno, que el Perú ha tenido muy mala suerte cuando el Ejecutivo y el Legislativo no tienen el mismo signo político. Exacto. No solamente Bustamante, Billinghurst es Bustamante, desde la UNDE, es Cáceres, todo el siglo XIX, XX peruano ha estado plagado de cuando ha habido el gobierno de un signo político y el Parlamento de otro signo político, el Perú parece no ha sabido resolver el problema y esta no es una excepción. La corrupción
es obviamente el sello que se utiliza, ¿no? Van a salir codinomes, puede ser, también puede estar el Pato Donald, el Mickey Mouse, no lo sé, pero quien está metido en la corrupción son 5 presidentes del Ejecutivo. El Legislativo no hace carreteras, el Legislativo no hace puentes, el Legislativo no hace obras. Es más, el Legislativo peruano es el 0,3%. La pregunta, presidente, la primera, ¿eso usted me está escuchando? ¿Me logra escuchar? Ahora sí, creo que sí me está escuchando. Presidente Olaechea, Andrea Bernal lo saluda. Muy buenos días, gracias por estar acá. Usted remitió cartas a la ONU y a la OEA advirtiendo sobre una amenaza a la democracia. ¿Cómo ve la comunidad internacional en este momento lo que está pasando en Perú? Es decir, ¿hay Congreso? La primera pregunta. Yo ya había estado en la OEA. ¿Sí? Yo ya había estado en la OEA, ya habíamos recibido una visita de la Comisión de Venecia. O sea, ¿esto se veía venir? Era justamente... pero sí, la Comisión de Venecia fue invitada por mí, no bien tomé la presidencia, para que pudiera aconsejarnos y ver si es que las competencias de cada uno de los poderes estaba en su sitio, o si había un poder que estaba encimando al otro. Voy a preguntarle lo obvio, presidente. Le quiero preguntar lo obvio. ¿Hay dos presidentes en el Perú hoy? No, yo creo que hay una presidenta, nada más. Aunque las fuerzas militares tengan un informe, aunque las fuerzas militares hayan puesto un comunicado donde dice que apoyan a Vizcarra como presidente constitucional. Bueno, entonces lo que estamos teniendo es lo que usted define. Usted está definiendo que tenemos un golpe de Estado. No, estoy preguntándole. Estoy preguntándole porque basándome en el comunicado de las fuerzas militares. Que la democracia, si a usted le parece que la democracia se determina por quién tiene las fuerzas militares, ya usted está definiendo el golpe de Estado. En este momento la legalidad es lo que define la presidenta de la República. O sea, el presidente ha sido cesado en sus funciones y ha sido votado con anterioridad a la que él haya disuelto el Congreso. Perfecto. Entonces, la disolución del Congreso no tiene las firmas porque el gabinete renunció. O sea, vale decir que habría que revisar la legalidad del instrumento que él pone para disolver el Congreso. Entonces, obviamente, un Congreso que se reúne en facultades y vota la suspensión, yo creo que desde hoy día tenemos una presidenta de la República. Ahora, presidente Olaechea, tenemos una situación de facto, la resolución es fácil. Presidente Olaechea, ustedes ya es la segunda vez en este último tiempo que declaran incapacidad moral. A PPK le hicieron absolutamente o exactamente lo mismo que a Martín Vizcarra. ¿Cuáles son los argumentos y qué decir a las personas que ese término, incluso incapacidad moral, no está dentro de, o no está definido en la Constitución de Perú? Es muy simple. La incapacidad moral es cuando uno jura y tiene un juramento en falso. Uno jura defender la Constitución. Entonces, si uno no cumple la Constitución, ha mentido. Es un concepto paralegal, no es un concepto metalegal, perdón, que está por encima de la ley. Es el comportamiento. Si uno jura sostener la Constitución lamentablemente en Latinoamérica tiende a ser visto como un papelito que está por ahí nomás. No lo es. Es el papel fundamental que nos permite que vivamos en democracia. Entonces, si uno ya no quiere cumplir la democracia, obviamente ha jurado en vano. Entonces, moralmente uno está descalificado. ¿Y en qué incumplió aquí el presidente Vizcarra? ¿En disolverlos a ustedes como congresistas? En haber desconocido las facultades del legislativo en nombrar los jueces constitucionales, en haber enviado al archivo un adelanto de elección. Yo no veo cómo el adelanto de elección va a hacer nada contra la lucha contra la corrupción. O sea, no entiendo el adelanto de las elecciones con el cual él se quedaba para hacer los referéndums y los cambios que él quería. Sabemos a lo que llevan los referéndums en Latinoamérica. Lo tenemos por todos lados, ustedes lo tienen al frente. Y saben a dónde llega la referenditis. ¿Nada más? Entonces, es obviamente cuando nosotros no queremos tomar temas que son competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, es que el presidente Vizcarra, o el señor Vizcarra, en este caso el ingeniero Vizcarra, ha salido del marco constitucional, por lo cual hay incapacidad moral al no cumplir los mandatos constitucionales. El constituyente, cuando hace la Constitución, pone un tema así de relativo y resbaloso para que los presidentes no se sientan en la tentación de transgredir las barreras constitucionales. Presidente, ¿ustedes siguen trabajando normalmente, el Congreso? Teóricamente sí, hasta que no me dejen entrar. No, o sea, yo soy presidente de la Comisión Permanente que cuando se disuelve el Congreso por los casos previstos en la ley, que no existe, la Comisión Permanente sigue actuando.
Entonces yo todavía soy presidente de un Congreso disminuido, con mucho menos atribuciones, estamos llamando elecciones y sabemos lo que eso significa. Gracias a Pedro Si no, Olaechea. lo ¿sí? que pasa. Mil gracias, presidente. Yo le agradezco muchísimo su tiempo. Sé que es una jornada compleja. Desde NTN 24 estamos muy atentos a lo que suceda, por supuesto, en el Perú. Yo le agradezco mucho por su tiempo nuevamente. Pedro Olaechea, presidente del Congreso de Perú. Muy amable. Gracias. Gracias a usted. Empezábamos la entrevista, Ruth, con Jaime Chincha, un periodista que nos ponía al tanto de lo que estaba sucediendo. Lo dejamos con una pregunta, nos está esperando todavía en línea. Jaime, frente a eso, él dice que hay una presidenta. Me quedo con la parte final de la declaración del señor Olaechea. Él acaba de decir que funciona la comisión permanente y eso pasa cuando el Congreso ha sido disuelto. En efecto, la Constitución señala que cuando se disuelve el Congreso cuando se niega la confianza por segunda vez a un gabinete del presidente en el marco de la Constitución, siendo una situación extrema, extrema e indeseable, pero dentro de la Constitución decide disolver el Congreso de la República, el Congreso no se cierra. Eso hay que también decirlo. El Congreso no está cerrado. El Congreso ha sido disuelto y hay 27 señores congresistas que siguen despachando, y es cierto lo que dice el señor. Él preside en este momento un Congreso disuelto. Es lo que ha dicho, ¿no? Así es. ¿Es lo que ha dicho? Sí, no lo escuché bien. que van Andrea, a seguir, eso dijo, ¿verdad? van a seguir trabajando, así es, a pesar de que No, el pero él presidente... dice, la parte final, él dice, soy el presidente de un Congreso disuelto, eso es lo que ha dicho, ¿no? Sí, que va a trabajar pero que siguen trabajando en lo que tú dices de la primera, es que en la comisión. Sí, Ahora, que tienen que trabajar bajo la comisión permanente. El Congreso no se ha cerrado. Quedan 27 señores congresistas que siguen operando. El problema con la designación de la señora Arauz, este acto de investidura de la pero señora cuando Arauz, dicen disolución, a ver, vamos a entenderlo bien. Disolución significa los congresistas que están hoy por hoy se van a su casa y cuándo se van a elecciones, según eso, entonces. Sí, porque tendrían que elegir. Por eso, solo queda un órgano del Congreso que se llama, y es el más importante, es la Comisión Permanente, que son 27 congresistas. El problema es que hay varios congresistas que tienen acusaciones de corrupción. No solamente lo de los codinomes que viene, sino otras. De hecho, esta mañana, muy temprano, un congresista llamado Roberto Vieira quiso irse del país a Miami con pasaporte diplomático y la Oficina de Migraciones le dijo que su pasaporte ya no sirve porque ya no es congresista, porque el Congreso ha sido disuelto. Pero se quiso ir. Y este señor, curiosamente, es acusado de recibir una coima de $20.000 de su primo para gestionar leyes en favor de la pesca. Se quiso ir, parece que se quiso fugar esta mañana. Este congresista no es de la Comisión Permanente, ciertamente, él está disuelto. Pero los hechos van decantando que en realidad no hay dos presidentes. Es decir, el acto de investidura había sido un acto simbólico. Jaime. Pero la señora Arauz no tiene despacho, no tiene ministros, no tiene un poder ejecutivo funcionando detrás de sí. Claro, hay todo por tejer hoy día en Perú. Gracias, Jaime, por estar con nosotros en estos minutos en la mañana de NTN 24, 8:23 en Perú. Vamos con lo que sucede con nuestra cadena aliada en Perú, a América TV. ¿Sí, es América TV, sí, la que estamos viendo América en este TV. momento? Sí, señor. Vamos a escuchar un poco lo que está en este momento en la señal al aire. Ex Congreso, esta persistente intento de no permitir, por ejemplo, que se tome la palabra, que se plantee la cuestión de confianza. Yo sinceramente creo que se llevó a un punto límite estos hechos y finalmente pues se ha desembocado en la decisión constitucional de la disolución del Parlamento. O sea, no es cualquier evento esto y hay que iniciar un proceso también, creo, de restablecimiento de ciertas prácticas en términos políticos, ¿no? Eso es algo que también es parte de la obligación que tienen hoy las fuerzas políticas más allá del proceso electoral, que también lo tendrán que evaluar, nosotros también tendremos que hacerlo. No hay mucho tiempo para decidir tampoco, porque es... Bueno, pero hay que hacerlo, hay que tomarse tiempo para eso, o sea, eso es lo importante, no creo tomar decisiones intempestivas o apresuradas. Sí. Claro, y ahora ¿cómo queda el tema del presidente del Congreso que también está en la permanente, el señor Olaechea?
Bueno, que lo lógico es que se convocara a la permanente. No lo van a hacer probablemente. Esta es nuestra señal en vivo de nuestra cadena aliada en Perú. Vamos a saludar ahora. Vamos a seguir recopilando aquí en la mañana de NTN 24 diferentes versiones sobre lo que acontece en Perú. Óscar Vidarte, analista político internacionalista, está con nosotros. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Señor Vidarte, ¿qué es lo que dicta la Constitución en casos como este? 2 presidentes, un Congreso disuelto, los unos que sí son, los otros que no son. ¿En qué quedamos? Bueno, hay un debate constitucional acerca de la legalidad de lo realizado por el presidente Vizcarra. De mi punto de vista, no tenemos que caer en los análisis muy formalistas ni legalistas, que creo lo que están haciendo muchos abogados, sino un análisis más político. Y lo cierto es que el simple hecho de nombrar a uno de los miembros del Tribunal Constitucional fue saltarse sobre el pedido de confianza solicitado por el gobierno a través de su primer ministro, el señor Salvador Solá, en horas de la mañana de ayer. Eso de que era necesaria una votación del Pleno por si se aceptaba o no la confianza, la que al final se la dieron, bueno, son formalismos. Lo cierto es que en la mañana el premier del Solá fue a pedir una confianza para que no nombren a los miembros del TC, nombraron a uno, se saltaron en el pedido de confianza, esta se debe considerar denegada y por lo tanto lo que hace el presidente es completamente constitucional. Ahora, se dice que tenemos 2 presidentes, lo cual no es cierto. Hay un presidente que tiene el control efectivo del poder, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene el apoyo popular, controla pues todos los ámbitos del quehacer político, está rearmando su gabinete. Por lo tanto, en ese contexto hay un solo presidente, mientras que al frente tenemos a una presidenta reconocida solamente por un grupo de congresistas que además han ilegalmente declarado incapaz temporal al presidente Vizcarra sin ninguna consideración. Si nosotros consideramos que eso es legal, como lo ha estado mencionando el presidente del Congreso en los últimos minutos por su cadena, pues cualquier presidente podría ser defenestrado del poder en lapso de unos minutos solamente por cuestiones demasiado subjetivas. Señor Vidarte, Andrea Bernal lo saluda. Hay puntos importantes en esto del tema del Perú. ¿Es un golpe de Estado lo que el presidente da cuando se toma una foto y la publica al lado también de militares? No, para nada. La mejor comparación es lo que pasó el año 92 con el autogolpe de Fujimori y lo que pasa hoy. Hoy en Lima no hay tanques en la calle, hoy en Lima hay un respeto irrestricto a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, algunas zonas por seguridad obviamente, pero no hay ninguna violación a ningún derecho, algo que por ejemplo sí pasó en el año 92. Así que esto, considero un golpe de Estado, no tiene ningún sentido. El apoyo a la foto que ya vimos fue parte del apoyo institucional que la Fuerza Armada, como parte de la institucionalidad del Perú, pues le dice al presidente, respetamos o consideramos que lo que usted ha hecho es completamente legal, como lo piensa mucha gente y muchos peruanos. Vamos a agradecer a esta hora, despedimos a nuestro analista, nos ha acompañado aquí en NTN 24. Estamos con Óscar Vidarte. Gracias, un buen día para usted. Aquí hacemos un pequeño corte comercial, enseguida regresamos con más noticias internacionales de Perú. Continuamos la mañana de NTN 24, ahora vamos a hablar de un drama que se vive, doloroso además, con unas imágenes que han superado o han emocionado a muchas personas, no solo en este país, sino internacionalmente. Estamos viendo a niños indígenas en la población de Puerto Carreño, fronteriza con Venezuela. Ellos se están viendo obligados, Andrea, a comer basura. Realmente es terrible y si queremos que nuestros televidentes sepan que son muy fuertes las imágenes que vamos a mostrar en este reporte de noticias RCN de Jairo Patiño, quien estuvo en Puerto Carreño. Esta insólita, inexplicable situación ocurre ya hace más de un año y había sido denunciado por la Defensoría del Pueblo, pero no ha sido posible evitar que esto siga ocurriendo. Imágenes logradas, como les dije, por un equipo periodístico de nuestra cadena aliada y en estos momentos, Ruth, el gobierno está viajando al lugar. Está la directora del ICBF, la vicepresidenta no está viajando, pero está muy encima del tema. Y aquí también hay que ver, ministro de Ambiente, ministro de Salud, ministro de Educación, ministro de Vivienda. El tema del ICBF es muy importante en Colombia, que se hace cargo de los niños. ¿Qué acciones concretas está tomando el gobierno? Enseguida vamos a tener aquí en la mañana de NTN 24 al defensor del pueblo, pero vamos a dar paso inmediatamente a Jairo Patiño, que está en Puerto Carreño y nos tiene el reporte.
Noticias RCN en Puerto Carreño. Estamos en la esquina de Colombia y hemos venido aquí a realizar una serie de informes especiales sobre lo que está ocurriendo con la población venezolana que llega, porque ustedes saben que este río es la frontera natural entre Colombia y Venezuela. Lo que ustedes ven al otro lado del agua es ya territorio venezolano. Y bueno, aquí están pasando muchas cosas por cuenta de la migración venezolana, pero también pasan cosas muy dramáticas y muy dolorosas que realmente hemos venido aquí a denunciar con respecto a lo que ocurre con las comunidades indígenas. Algunas de esas comunidades venezolanas que han pasado, otras colombianas. Y miren estas imágenes con atención. Es el basurero de Puerto Carreño. Allí se agolpan estas comunidades indígenas en busca de algún sustento, de algo. No sabemos muy bien, realmente nosotros es una imagen bastante inverosímil la que vemos en pantalla, porque lo que ocurre allí es que no solamente están buscando material de reciclaje, como ustedes lo pueden ver, también hay niños entre ese grupo de personas. Y estos propios adultos también están encontrando cualquier alimento, es realmente muy doloroso decirlo, y pues lo consumen allí directamente en el basurero. Entonces, estas personas comiendo basura es una escena muy dolorosa que ocurre aquí en Puerto Carreño y que Noticias RCN ha llegado y la ha ubicado y hace esta denuncia en este momento. Personas y niños entre la basura en Puerto Carreño. 25 minutos después de iniciar la grabación en el basurero, ocurrió la escena del niño de la gorra amarilla y el plátano que encontró en la bolsa. Y entonces, el zumbido de las moscas, el crepitar de los plásticos y el crujir de los vidrios, todo pareció quedar en silencio. Mediodía, sol en su punto más caliente. La escena del niño está en medio de otras que superan cualquier calificativo y pasan a los terrenos de lo inverosímil. Personas que escarban en la basura, personas que buscan algo que les pueda servir en esta montaña de desperdicios, moscas y olores, personas que comen cualquier mendrugo que aquí encuentran. Es mediodía y ocurre en Puerto Carreño, la capital del departamento de Bichada, en Colombia. Pero esta historia tiene un inexplicable aún más hondo. Entre el grupo que busca sin protección alguna en el cerro de desperdicios, plásticos y podredumbre, no solo hay un niño, son varios. El pequeño de la gorra amarilla, y también está la niña del vestido rosa, o el niño de camiseta blanca, o el niño de suéter con capucha, que es el único que no ingresa a esta zona. La tragedia no es solo por estar aquí en el basurero de Puerto Carreño, comparten esa desgracia adicional, comer algo que alguien bota. Ocurre a pesar de las alertas de la Defensoría del Pueblo y aunque todas las autoridades saben que está pasando desde hace por lo menos un año, pero nadie hace lo suficiente para impedirlo. En la ciudad, la población indígena ha aumentado en los últimos años. Se cree que la crisis en Venezuela tuvo como consecuencia el aumento de las migraciones de indígenas venezolanos o colombianos que llevaban allí varias décadas. Las comunidades tienen el carácter binacional. En esta capital se agrupan al menos 7 invasiones identificadas por la propia alcaldía local. Una de ellas, los Amorúa, que están allí cerca al basurero. Nos han dado los equipos de protección necesarios porque estamos aquí en el botadero de basura de Puerto Carreño. Esta es la difícil, muy difícil situación que viven decenas de familias indígenas, algunos de ellos venezolanos, otros colombianos, que vienen aquí a buscar algo entre los desechos de los demás, comida o algo que sirva para después revender. Dicen los operarios de aseo que siempre que llega un camión ocurre lo mismo, la fila de indígenas listos para buscar entre los paquetes. Aquí, este joven de amarillo parece darle indicaciones al que viste de verde sobre lo que va a ocurrir a continuación. Inicia la descarga de basura. Caen los desechos. Los muchachos que estaban encabezando la fila toman direcciones contrarias en torno a la montaña que se va formando. Eligen bolsas con rapidez. Es una absurda competencia. Los operarios lanzan voces de advertencia. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El compactador empieza a bajar el mecanismo y los que están más cerca afrontan el riesgo de ser alcanzados. Algunos, como esta mujer, no elige una bolsa, sino que prefiere buscar directamente en la basura que viene suelta.
Entre el grupo aparece el niño de blanco que ayuda en la tarea de seleccionar las bolsas que luego serán inspeccionadas una a una. La nube de moscas en el lugar es agobiante. Por un lado, y sin que nadie del grupo parezca importarle, aparece la niña de la camisa rosa. Lleva una bolsa roja colgada en el hombro. El niño de blanco encontró algo. Es una botella de plástico, algo aplastada. La mira, la destapa e intenta tomar. Parece que no queda mucho. La deja a un lado y sigue en la búsqueda. Alguien más encontró un cuncho en una botella. La niña de rosa y el niño de gorra amarilla ya están cerca. Ella encontró lo que parece ser un empaque. De manera inexplicable, busca un rastro de comida. De sabor. Nadie responde preguntas. Algunos miran de manera breve. No dicen nada de los niños ni intentan ocultar. Al fin, hay quien responde algo corto y seco. Vinimos a buscar ropa. Cobre, bronce. La niña que viste de rosa lleva varios minutos sin buscar. El camarógrafo Rodrigo Piñeros decide enfocar sus manos. También come algo que encontró. El pequeño de la gorra también se come algo que encontró en la basura. Este muchacho de azul oscuro también saborea un papel que acaba de encontrar. Y esa imagen de los que comen basura se repite más allá del alcance del lente. Es una realidad que desborda. Aquí, otra vez el pequeño de la gorra. Su búsqueda entre una bolsa de basura en donde encuentra el plátano. 25 minutos después de iniciada la grabación en el basurero. Y todos en silencio. Alguno se fue hacia la reja, donde parece querer estar lejos de las cámaras para comer lo que encontró entre la basura. La reja acaba de ser instalada por la alcaldía. Intenta hacer una muralla para atajar a esta comunidad que come lo que encuentra en la basura. Pero ya tiene un hueco por donde pasan sin problema. Y al otro lado, a la sombra triste de unos árboles famélicos, colgaron chinchorros que formaron de viejos costales. Y aquí esperan, entre un camión y otro. Ya llegó de este lado la pequeña del vestido rosa, que ahora juega, desde su hamaca pequeña, con una hoja y un plástico, que, además de los desechos de comida, también encontró en el basurero. Estas dolorosas imágenes que ustedes veían en este informe fueron logradas por Rodrigo Piñeros y con la producción de Andrés Roballo. Es realmente muy triste ver niños comiendo basura. Pues yo me despido por ahora, los dejo con esta imagen. Venezuela al otro lado. Muchas de esas comunidades indígenas que ustedes vieron llegaron allí, del vecino país. Jairo Patiño, Noticias RCN. Jairo, gracias por llevarnos o mostrarnos esta realidad que tan dura, Ruth, lo que estábamos mirando, lo vemos en muchos países del mundo, pero bueno, aquí está en Colombia con unos niños indígenas. Ya vamos a hablar porque también se está diciendo que muchos son parte de esta migración venezolana que ha llegado a ese lugar. Lo último que ha pasado es que a esta hora hay un avión con la directora del ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en avión con la policía rumbo a Puerto Carreño. Y también la vicepresidenta ha reaccionado, ya lo tendremos en unos segundos en Noticias RCN, nuestra cadena aliada, frente al tema que estamos tratando el día de hoy. Y sin duda, son unas imágenes, lo volvemos a decir porque es lo evidente, ¿no? Son muy dolorosas, son muy crudas. Ver a un niño chupando mango es como ver a tu propio hijo reflejado en una realidad de muchos, no solo con los niños indígenas en las grandes ciudades, también se dan episodios similares. Vamos a ver a quién le compete esta responsabilidad, pero vamos a saludar a esta hora al defensor del pueblo en Colombia, que, como lo decíamos hace un momento, ya había advertido de esta situación de los indígenas hace meses atrás. Nos acompaña a esta hora el defensor del pueblo, Carlos Negret. Gracias por estar con nosotros, doctor Negret. ¿Por qué, pese a estas denuncias que su entidad ha realizado, no ha pasado nada con este caso? Hemos estado desde julio de este año pendientes de lo que encontramos en el basurero, que es comunidades indígenas Sicuani
y a Morúa recogiendo basura para poderse alimentar. El llamado es que el plan de acción que tiene el municipio, la alcaldía, debe cumplirse, debe llevarse a cabo, porque esta indignidad de las comunidades indígenas no puede seguir. Y llegó el momento en que los ministerios de Educación, Salud y Vivienda hagan presente en Carreño para poderle dar las garantías de vida digna a esta población indígena. Defensor, buen día. ¿Qué autoridades en Colombia están llamadas a detener esta situación para que los niños indígenas en Puerto Carreño no coman esa basura, no coman basura? Deben estar la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, debe estar el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Vivienda correspondiente a los temas de todo este manejo de los del tema de basuras, así como el Ministerio de Medio Ambiente. Pero además necesitamos ver cómo Salud, Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación atienden esta problemática de estos ciudadanos colombianos y venezolanos al mismo tiempo que han tenido que venirse a Colombia por la problemática de Venezuela, a Puerto Carreño, a poder buscar un mejor nivel de vida. Pero un mejor nivel de vida no se encuentra en el basurero de Puerto Carreño. Sin duda, no se encuentra, defensor. ¿Cuántos niños están pasando por esta tragedia? ¿Ustedes han podido hacer una radiografía, han contabilizado estos menores? Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, regional y nacional, no se ha podido hacer un censo que nos permita saber cuántas personas de las comunidades ya anotadas están en Puerto Carreño para darles el servicio y el acompañamiento que se merece. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es que con estas imágenes que tiene RCN, ver la indignidad y la necesidad de estas comunidades en Puerto Carreño. Indignidad. Usted usa la palabra correcta también, defensor. Carlos Negret, defensor del pueblo de Colombia, nos acompañaba hasta ahora, Ruth. Vamos a agradecerle al defensor del pueblo. Ahora vamos a hablar de el lenguaje bastante criticado, pero que en cierta manera no se justifica, pero nos sorprende de parte de Nicolás Maduro. Ahora le ha dicho imbécil al presidente de los colombianos. Arremetió nuevamente contra el presidente de Colombia. El líder del régimen venezolano tildó, como dice Ruth, así abiertamente, imbécil, le dijo a Iván Duque. Este es un informe presentado, en ese informe presentado a Naciones Unidas, pues la semana pasada en Caracas. ¿Quién tiene la noticia hasta ahora? Oliver Fernández con el reporte. Oliver, ¿qué tal? Buen día. Un buen día, Andrea, Ruth, como siempre un gusto saludarles desde la capital venezolana y como ustedes lo han dicho, pues ya forma parte de la rutina de la llamada Revolución Bolivariana. Recordemos que también era un lenguaje que utilizaba el fallecido presidente Hugo Chávez. En esta oportunidad, pues Nicolás Maduro vuelve a cargar en contra del presidente de Colombia, Iván Duque. Como ustedes han dicho, lo ha llamado imbécil. También ha dicho que lo que ha presentado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha sido un falso positivo, le ha dicho el rey de los falsos positivos. También ha dicho o lo ha responsabilizado de supuestamente ser la persona que asesinó a 150 defensores de derechos humanos. También ha dicho que Colombia tiene una guerra desde hace 70 años y que hay aproximadamente 8 millones de colombianos desplazados producto de la crisis que, según él, se vive en Colombia. Pero vamos a verlo. Iván Duque da pena, ¿vale? Yo no sé si tomarlo en serio. Lo que pasa es que es tan trágico lo que se plantea contra Venezuela, que es una guerra contra Venezuela, que hay que tomarlo en serio. Iván Duque, pero da penita. Da penita el tipo. Yo no sé, se podría titular El rey de los falsos positivos, Iván Duque en la ONU. Y podría ser un documental en Netflix también. El rey de los falsos positivos. El imbécil, no se puede calificar de otra forma, de porqui. O sea, entiéndase, el imbécil de Iván Duque fue y presentó un documento y las fotos todas son falsas, como tienen que ser,
porque la guerrilla es un fenómeno colombiano de 70 años. Andrea Ruth, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a estas declaraciones de Nicolás Maduro. Ayer estuvo en la tarde en El Paraíso, una zona del oeste de la capital venezolana. Allí se pudo reunir con algunos vecinos en esto que ha llamado, bueno, una cruzada por Venezuela. El presidente interino de Venezuela ha dicho que quien ha invitado incluso al Palacio de Miraflores, al Palacio Presidencial, a grupos paramilitares ha sido precisamente Nicolás Maduro. Recordemos que eso ocurrió precisamente en el foro de Sao Paulo que se realizó acá en Venezuela hace ya varios meses. Incluso Nicolás Maduro le daba la bienvenida a Santrich y le decía que bueno, que eran bienvenidos a el Palacio de Miraflores. También ha dicho el presidente encargado de Venezuela que todo se trata trata en la medida de lo posible de distraer la atención de los verdaderos problemas que ocurren en Venezuela. Veamos. Maduro busca distraer la atención de lo central, que él no es que ampara narcoterroristas, que los invita a Miraflores. Él invitó a Miraflores a Santrich, a Marque, los ha recibido una y otra vez, los AUPA, que no hay que ser experto en investigación para ver la vinculación directa que tienen, no solamente con la disidencia de la FARC, sino en este momento también con el ELN, que le permiten y le han cedido territorio para que asesinen en el Amazonas. Hay un ecocidio en curso en este momento en Venezuela, producto de la extracción ilegal del oro para financiar grupos irregulares en Venezuela. Denuncia no solamente sustentada, sino llevada a distintas instancias. Para hoy se tiene previsto la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Esta sería la segunda semana entonces que acuda la bancada del Polo Patriótico, los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pues vamos a esperar a ver qué ocurre el día de hoy allí. También se espera en pocos minutos una protesta por parte de algunas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en el Consulado de Perú para rechazar un poco lo que ha sido la xenofobia que se ha desarrollado en Perú en estas últimas horas. Es la información que nosotros manejamos desde acá, desde Caracas. Volvemos contigo, Andrea Ruth, a la mañana de NTN 24. Vamos a agradecerte este reporte desde la capital venezolana. Vamos ahora a otra voz que sucede con el tema de Corea del Norte y Estados Unidos. El llamado por el presidente Trump, niño bala, es decir, Kim Jong-un, ha anunciado que va a retomar los diálogos nuevamente con el presidente Trump. ¿Tercera, cuarta? Yo ya perdí la cuenta, ¿no? Sí, ya hay tanta reunión y después que nos volvemos a pelear, en fin. En fin, perdimos la cuenta, pero lo importante es que se anuncia una nueva reunión. ¿Para qué? Para desbloquear los acercamientos que justamente buscan la desnuclearización. Está ya Emiliana Molina con la noticia. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, pues Pyongyang y Washington tendrán un contacto preliminar el 4 de octubre antes de avanzar con conversaciones de trabajo el 5 de octubre. Lo principal sobre la mesa es que Corea del Norte pide el levantamiento de sanciones, aunque Trump no está dispuesto a hacer esto hasta ver acciones concretas de parte de Kim Jong-un y que demuestre un camino al desarme nuclear. Por otro lado, Corea del Norte ha celebrado además la decisión de Trump de destituir a su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien defendía un modelo mucho más fuerte a seguir en cuanto a Corea del Norte. Bolton criticó recientemente también la política de Trump hacia la nación asiática. Creo que la decisión estratégica por la que Kim Jong está operando es que hará todo lo posible para mantener una capacidad de armas nucleares entregables y desarrollarla y mejorarla aún más. Puede intentar obtener alivio de las sanciones internacionales. Puede hacer concesiones, pero en las circunstancias actuales nunca renunciará a las armas nucleares voluntariamente. El tiempo funciona contra aquellos que se oponen a la proliferación nuclear y una actitud relajada hacia el tiempo es beneficio para países como Corea del Norte e Irán. Altos funcionarios de Corea del Norte esperan que las negociaciones de trabajo aceleren el desarrollo positivo de las relaciones entre la República Democrática Popular de Corea y Estados Unidos. Las negociaciones nucleares han estado estancadas durante meses. La más reciente cumbre se celebró en Vietnam en febrero. La reunión entre el presidente Trump y el mandatario norcoreano Kim Jong-un terminó abruptamente cuando Washington rechazó las peticiones de Pyongyang de que se redujeran las sanciones a cambio de renunciar a parte de su capacidad nuclear
nuclear. El anuncio llega después de que Corea del Norte elogiara a Trump el mes pasado por sugerir que Washington debería emplear un nuevo método que no especificó en las negociaciones con Pyongyang. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, gracias por tu reporte desde la capital estadounidense. Vamos a hablar ahora del conflicto sirio. 9 años han transcurrido desde que empezó esto, a partir de lo que fue la primavera árabe. Y ahora surge una luz de esperanza, una nueva ventana de oportunidad, como ha sido llamada, para resolver pacíficamente esta crisis. Ha sido pactado el primer encuentro de este nuevo comité constitucional, a través del cual los sirios buscan saldar sus diferencias y poner fin a la guerra. El esfuerzo de diálogo fue confirmado por la Secretaría General de la ONU en Nueva York. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. Feliz martes para todos. En diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio mandato al enviado especial de la ONU para la Nación Árabe, Geir Pedersen, para que estableciera una hoja de ruta hacia una transición pacífica y política en territorio sirio. Finalmente, después de intensas negociaciones, ha dado fruto este esfuerzo mediado por Naciones Unidas. La fecha clave por tener en cuenta, el próximo 30 de octubre. Se espera que ese día en Ginebra, en Suiza, donde está otra de las sedes de la Organización de Naciones Unidas, se reúnen 150 integrantes de la sociedad siria, tanto hombres como mujeres, con el objetivo de avanzar en la implementación de la denominada Comisión de Constitucionalidad, que en el fondo busca resolver por el diálogo político tantos años de conflicto que han devastado a la nación árabe. En las últimas horas, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, entregó declaraciones al Consejo de Seguridad en donde no solo confirmó esta importante fecha hacia este proceso, sino también habló de lo importante y de la luz de esperanza que representa esta Comisión de Constitucionalidad, a pesar de las difíciles circunstancias en medio de la cual tendrá desarrollo este esfuerzo. Aprovechar esta oportunidad no será fácil. Siria sigue estando bajo la más grave crisis. La violencia y el terrorismo continúan. Ejércitos internacionales operan en su territorio y están fomentando el sufrimiento y los abusos en una sociedad profundamente dividida. Hay un sentimiento de desesperación en su pueblo, dentro y fuera del país. La confianza es prácticamente inexistente. El Comité Constitucional en verdad importará si se convierte en un paso en ese difícil camino para hallar una salida a este conflicto para una nueva Siria. Fuentes diplomáticas aseguran a NTN 24 que desde diciembre de 2015 no había tenido un avance tan importante en todo el proceso de negociación entre el régimen de Bashar al-Assad y las facciones de oposición que han estado estancadas en años de conflicto interno. La expectativa, consecuentemente, es que a final de mes este nuevo proceso político pueda poner un fin a este grave conflicto que ha sacudido en los últimos años a todo Oriente Medio. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Vamos a agradecerte este reporte desde Nueva York, Alejandro Rincón, y vamos aquí a una pausa comercial, pero ante el influyente Donald Trump, porque así lo están llamando algunos mandatarios en el mundo, el primer ministro de Australia ahora ha dicho que ha recibido una llamada del presidente Trump para desacreditar la investigación sobre la trama rusa, la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. Como decíamos, los problemas se le amontonan al presidente Donald Trump, porque apenas una semana después de que los demócratas iniciaran este proceso de impeachment a raíz de una conversación telefónica con el presidente que solicitaba a su homólogo ucraniano investigar a su rival político Joe Biden, pues aparece ahora una denuncia del New York Times que está presionando también a Australia para su beneficio político. Vamos a saludar a esta hora con el tema desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Adelante con tu reporte. Muy buenos días a la audiencia de NTN 24. Como lo mencionabas, un reporte del diario New York Times señala que el presidente Donald Trump había presionado al primer ministro de Australia para tener algún tipo de interferencia durante las elecciones presidenciales de 2016, sobre todo con el tema de la investigación que realizara el fiscal especial Robert Mueller. Sin embargo, no es el único informe que se está realizando en esta mañana por parte de los medios de comunicación. El presidente Donald Trump, la Casa Blanca, no ha respondido, no ha reaccionado a esta publicación de este diario estadounidense. Por otro lado, como lo comentabas, el tema de esta investigación
investigación formal de un juicio político contra el presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes, en mayoría demócrata. Lo más reciente es que su abogado personal, el abogado personal del presidente Donald Trump, tendrá que testificar ante la Comisión de Inteligencia y tiene hasta el 15 de octubre para hacerlo. Hace tan solo semanas también se conoció que el exfiscal de Ucrania había asegurado que Giuliani, quien es el asesor y abogado del presidente Donald Trump, había solicitado que se realizara una investigación contra Joe Biden y su vínculo familiar en Ucrania. Esto, por supuesto, genera que el abogado del presidente Donald Trump sea una pieza ahora clave para el Congreso en esta investigación. El presidente Donald Trump ha dicho que no tiene nada de malo la conversación que sostuvo con el presidente ucraniano y ha pedido que se identifique quién es este informante que dio esta información al Congreso estadounidense y que dio pie a la apertura de esta investigación formal que podría llevar a un juicio político del presidente Donald Trump. También insiste el presidente de Estados Unidos en que se debe investigar a la familia Biden, específicamente a Joe Biden, que recordemos es precandidato demócrata que se mediría en algún momento con el presidente Donald Trump en estas elecciones presidenciales del año 2020. El abogado del informante, que como sabemos continúa siendo un misterio quién es esta persona, pues ha dicho que por seguridad personal de su defendido no darán la identidad de esta persona, mientras el presidente Donald Trump asegura que es información de segunda mano, tanto de este informante como de los miembros de la Casa Blanca y de su administración que dieron esta información, que ha llevado a que se haga este escándalo en Estados Unidos, pues que también incluye al presidente Donald Trump, por supuesto, por presunta petición de favores a Ucrania con tintes políticos o para tener beneficios políticos en las venideras elecciones estadounidenses. Vamos a hablar ahora de una historia muy bonita, contagiante además. Digo contagiante porque genera esa empatía. Es una chica, Vanessa Barrera, que ella fue diagnosticada con cáncer de mama. Esto sucedió en el 2017 y desde entonces ha iniciado un camino bastante largo de tratamientos para superar este padecimiento. Ahora, Andrea, ella está centrando sus estudios, sus esfuerzos, no solo para ella seguir con su tratamiento, que ya lo superó, pero sin embargo tiene que estar en estudios constantes, sino que fabrica muñecas para ayudar a otras personas en su misma condición, la que vivió ella años atrás. Sin duda esto sirve pues de inspiración a menores de edad con cáncer y inspira a seguir luchando y sobre todo a ayudar, a no quedarse simplemente en el tema de su enfermedad, sino ir más allá. Este es un informe de nuestra cadena aliada de La Voz de América. Hope, Cosmo y Cherry Blossom son algunos de los nombres de estas muñecas de tela. Son piezas delicadamente realizadas para pacientes infantiles de cáncer. Forman parte de la iniciativa Mi Hermoso Regalo, una línea de muñecas creada por una venezolana sobreviviente de esa dolencia. Ha emprendido este reto con ayuda de artesanas en Venezuela. Estos juguetes tienen características muy particulares. En Estados Unidos se han distribuido más de 100 muñecas desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó este emprendimiento. Además de inspirar a pequeñas pacientes, la confección de estas piezas representa una fuente de empleo en Venezuela. Actualmente, una fundación en Canadá espera por el aporte de Mi Hermoso Regalo. Entre tanto, en Venezuela, el dinero de la venta de una de estas muñecas es canalizado al tratamiento de un niño con cáncer o a la compra de leche en polvo para un niño carenciado por varias semanas. Y tenemos a la protagonista de esta noticia desde Miami. Andrea, nos acompaña a esta hora Vanessa Barrera, venezolana y creadora de este hermoso proyecto con las muñecas. Por cada muñeca vendida, su dinero es donado a una niña, al tratamiento de una persona con cáncer en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la mañana, Vanessa. Muy buenos días. Gracias por tenerme en su programa. Primero, ¿qué sensación genera en ti el poder elaborar algo y ayudar a personas que tú sabes perfectamente cómo se sienten cuando son diagnosticadas con cáncer? Mira, la experiencia de poder donar esta muñeca es increíble. Como ya lo mencionaste, soy sobreviviente de cáncer y sé que la pérdida de cabello es algo que impacta a cualquier mujer. Imagínate a una niña tan pequeña. Entonces, después de sobrevivir cáncer, decidí diseñar esta línea de muñecas, que es un aporte terapéutico emocional para las niñas. Y para mí es gratificante poder sobrevivir y tener un propósito tan bueno como este.
Vanessa, bienvenida. Andrea Bernal te saluda. Quiero verlas. ¿Puedo verlas más de cerca? Yo veo algunas atrás también. Si nos ayuda la cámara, perfecto. Y entiendo que tienen ¿le pones como un turbante en la cabeza? Sí, okay. Correcto. Como puedes observar, son completamente calvas y hermosas, como digo yo. Ese es el mensaje. Que puedes estar en una situación tan fuerte como estar en tratamientos de cáncer, pero puedes seguir siendo hermosa. Eres amada y debes aceptarte en el proceso como tal. La idea de la muñeca es eso, un aporte terapéutico y emocional a la niña. Como puedes ver, son unas bailarinas, son unas muñecas de trapo hechas completamente con telas ecológicas, y lo más importante es que son completamente calvas. Cuando una niña la observa, la primera impresión es que todas, lo que dicen todas es igual, es como yo. Eso es lo que dicen todas las niñas, es como yo. ¿Quiénes llegan, Vanessa? Es decir, ¿dónde se pueden comprar? My Pretty Little Gift se llama, ¿no? Mi pequeño lindo regalo. ¿Dónde las puede conseguir uno? ¿Cómo tener acceso a esas hermosas muñecas? Sí, me pueden visitar en las redes, en Instagram, My Pretty Little Gift, pero también pueden hacer por la página web, que es myprettyllittlegift.com, o también tengo el nombre en español, mihermosoregalo.com. Ahí van a ver la línea de muñecas. Por cada muñeca de hadas que se venda, se está donando una muñeca de quimioterapia a una niña que batalla cáncer o alopecia por condición genética. Vanessa, vamos a agradecerte. Un último mensaje que tú tienes para darles ánimos a las personas que quizás son diagnosticadas con cáncer y que en un primer momento pues sienten que el mundo se les viene abajo. No es fácil, pero no se queden ahí. Les pido por favor que se levanten. Ya yo este sábado que viene cumplo 2 años en remisión. Mi mensaje es: sí se puede. Si hay una vida después del cáncer, aférrense a la fe, aférrense a sus tratamientos médicos, confíen en sus doctores, hagan todo lo que hay que hacer porque la vida es bella. Y aquí está la muestra. Sobreviví cáncer. Hice 1 año de quimioterapia, una doble mastectomía, y ya ustedes me pueden ver, me estoy recuperando, voy para 2 años de remisión y podemos tener sueños y proyectos. La vida no se acaba, un diagnóstico como este no nos define. Podemos seguir adelante y podemos seguir creando belleza en el mundo. Ese es mi mensaje. Linda esa frase que has dicho, la vida es bella, es repetitiva, pero a veces no la analizamos bien. Y bellas como tú y tus muñecas. Gracias, Vanessa Barrera, por estar aquí con nosotros en la mañana. Gracias, de verdad, muchas gracias. Vamos ahora, antes de ir a la pausa, Andrea, a hablar de estos disturbios que se han generado en Hong Kong. El día de hoy, pues todo movido. Decían que hoy era un día en donde se iban a presentar estos disturbios. Precisamente sabemos que China está preparándose para el aniversario número 70. Y pues Hong Kong, siempre los prodemócratas van a las calles a protestar pidiendo eso, democracia. 15 personas heridas, 30 detenidas han dejado estos enfrentamientos del día de hoy. Registrados desde tempranas horas, manifestantes y agentes antidisturbios en las calles de Hong Kong. Los manifestantes han salido a las calles a pesar de que las protestas convocadas no contaban con autorización policial para conmemorar lo que llamaron Día de Luto Nacional, mientras que en la China continental se celebra el aniversario número 70, bien lo dijo Ruth de la Fundación de la República. Los titulares de algunos periódicos internacionales, Ruth, se concentran en la policía de Hong Kong dispara por primera vez a manifestantes en las protestas contra Pekín. Increíble. Vamos aquí a la pausa comercial. Vamos a culminar la mañana de NTN 24 agradeciéndole su sintonía con el canal de las Américas.